Bueno, pues vamos a empezar con el tema de estabilidad transversal a grandes escoras, ¿vale? Hasta ahora hemos visto de los tres grandes apartados que hemos dicho en los que se dividía la estabilidad intacta, que es la que vamos a estudiar. Estaba la estabilidad transversal, que se dividía en dos grandes apartados, la inicial, que ya la hemos visto, y la grandes escoras, que es la que vamos a ver ahora. Luego también hemos visto estabilidad longitudinal, que ya dijimos que era inicial, ¿vale? Y la estabilidad dinámica transversal. Hasta ahora hemos hablado de un único parámetro para determinar la estabilidad inicial de la embarcación, que era la altura metacéntrica. Si recordáis, creo que a continuación he puesto alguna diapositiva referente, bueno, con el BOE, donde se indica todos los criterios de estabilidad que tienen que cumplir las embarcaciones. Y uno de los criterios, el único que hemos visto hasta ahora, era la altura metacéntrica, tenía que ser como mínimo de 15 centímetros, ¿vale? Bueno, hay muchos otros criterios y todos hacen referencia a brazos adrizantes. Esto que vemos aquí es la curva de brazos adrizantes para todo el rango de ángulos de escora. Dijimos que el rango de estabilidad inicial estaba alrededor de los 10 grados. Depende un poco del tipo de embarcación, ¿vale? Pero alrededor de los 10 grados, así de forma general lo podemos establecer. Y vemos que aquí en esta gráfica pues tenemos un rango de ángulos de escora, pues en este caso hasta 90 grados, y vemos que la gráfica llega hasta un poco más de los 70, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues a medida que la escora es más grande, vemos que el brazo adrizante va aumentando hasta que adquiere un máximo. Y vemos esta gráfica, vemos que llega a un punto en el que se adquiere un máximo, que es este punto, alrededor de los 40 grados. Y vemos que a partir de este punto, pues como es un máximo, evidentemente, primero crece y a partir de este punto empieza a decrecer. Hasta que llega un momento que la curva de brazos adrizantes corta con este eje de aquí, ¿vale? ¿Qué significa? Pues significa que el brazo adrizante en ese ángulo es 0. Si es 0, ¿qué significa? Pues que a partir de ese ángulo el barco no será capaz de recuperar su posición de adrizado. O sea, el brazo adrizante se hará negativo, cosa que dará lugar a que el par adrizante no se opondrá al par escorante, sino que le ayudará, digamos, y hará escorar mucho más el buque. Así que esta es la gráfica típica de una curva de brazos adrizantes. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder calcular esta curva de brazos adrizantes. Esto es GZ, ¿vale? ¿Cómo calculamos estos GZ? Bueno, sabemos, en vez de trabajar con pares adrizantes, trabajamos con brazos adrizantes, que son estos GZ, porque sabemos que el par adrizante es un par de fuerzas, como vemos aquí, es un par de fuerzas, y el par de fuerzas es igual a la fuerza, que es el desplazamiento de la embarcación, multiplicado por la distancia entre esas dos fuerzas. Y la distancia entre esas dos fuerzas es el brazo GZ. En estabilidad inicial vimos que ese brazo adrizante, por trigonometría, lo podíamos calcular como la altura metacéntrica por el seno del ángulo de escora, ¿vale? De manera que en vez de trabajar con GZ en estabilidad inicial, todo el rato trabajamos con altura metacéntrica, con el GM. En estabilidad a grandes ángulos, esto de aquí no se cumple, ¿vale? Así que tenemos que trabajar directamente con brazos adrizantes. En estabilidad inicial, ya os lo he dicho alguna vez, trabajamos con el metacentro, que decimos que es un punto fijo, es ese centro del arco de circunferencia que describe el centro de carena a medida que el barco se va escorando, ¿vale? Y
es un punto fijo que se encuentra en el plano diametral. En grandes escoras esto no ocurre. El metacentro no es un punto fijo, de hecho no lo llamamos ni metacentro, lo llamamos prometacentro y este punto se sale del plano diametral y es un punto que no es fijo. Así que ya no trabajamos. Y bueno, y aquí tenéis la imagen de dónde estaría el metacentro, en este caso, de una gran escora, ¿vale? Hasta ahora hemos puesto que cuando hay una escora, digamos que el centro de giro de la escora lo poníamos aquí, ¿vale? No es así, en realidad, porque el centro de flotación siempre lo hemos determinado como que está en el plano diametral, ¿no? Y en algún punto de la eslora. Cuando escora, en realidad, pierde la simetría la embarcación. Al sumergirse más esta parte y emerger esta parte, el área de flotación pierde su simetría, de manera que el centro de flotación ya no tiene su centro en el plano diametral, sino que lo tiene fuera. ¿Dónde lo tiene? Pues casi siempre en el lado que está más sumergido, ¿vale? Así que el metacentro pues ya no está en el plano diametral, ya no es un punto fijo, sino que es un punto que se mueve. Bueno, y aquí pues cuando escora, ¿vale? Sí que vemos pues que el ángulo de escora aquí lo tenemos, es el ángulo que forma el área de flotación inicial con el área de flotación final, ¿vale? Si hacemos una perpendicular al área de flotación que pase por el centro de carena, este punto de aquí, esta línea corta con el plano diametral, da lugar a un ángulo y este ángulo es exactamente igual que el ángulo de escora. Hemos visto en el diagrama de brazos adrizantes que el brazo adrizante depende del ángulo de escora. Depende del ángulo de escora. ¿De qué va a depender también la forma de la curva de brazos adrizantes? Pues de dónde se encuentre el centro de gravedad. Para una situación de carga, con el KG en una situación, ¿vale? Pues la curva de brazos adrizantes es esa debido a dónde se encuentra el centro de gravedad. Ya vimos, también por hacer el símil con estabilidad inicial, ya vimos que para un desplazamiento, ¿vale? Para un mismo desplazamiento, dependiendo de cómo cargamos el buque, el centro de gravedad puede quedar más alto o más bajo, o sea, más cerca o más lejos de la quilla, más cerca o más lejos del metacentro. O sea, para un mismo desplazamiento, cómo se cargue el buque va a dar lugar en estabilidad inicial a que la altura metacéntrica sea una u otra. Pues en estabilidad a grandes ángulos pasa lo mismo. Para un determinado desplazamiento, ya veremos cuando veamos las curvas de las KN, que, bueno, pues digamos que el metacentro, igual que en estabilidad inicial el metacentro para un desplazamiento dado está en un punto, pues los KN ya veremos que para un desplazamiento determinado son los que son. Ya veremos lo que son los KN, ¿no? Con los KN calculamos los GZ. De manera que si el centro de gravedad está en un punto o en otro, los GZ van a dar una cosa u otra. Así que es importante dónde está el centro de gravedad. ¿Cómo calculamos la curva de brazos adrizantes? Bueno, os he puesto aquí los tres métodos más empleados. El primer y segundo método son métodos antiguos que se utilizaban antiguamente pues, cuando no teníamos computadores, que hoy en día pues, son los que lo calculan al final todo esto, y se hacía todo mediante fórmulas aproximadas, o se hacía todo a mano. El primer método que se empezó a utilizar es el método de las cuñas, el método de Atwood, que se utiliza para desarrollar la fórmula de Escribante. Y la fórmula de Escribante es una fórmula
que es muy sencilla de utilizar para poder calcular la curva de brazos aderezantes, pero solo se puede utilizar en el caso de que se cumpla que el buque es de costados verticales, que ahora veremos qué significa esto de que sea de costados verticales. Y bueno, luego está el método de Ritz, que es una forma distinta de solucionar el procedimiento que se plantea en la fórmula de Atwood. Y por último, el más importante, que es el que se utiliza hoy en día, es el método de las curvas transversales de estabilidad. El método de Atwood. Os lo explico así para el concepto, ¿vale? Igual que vimos traslado de pesos, esto es algo así como un traslado de pesos, pero en volumen sumergido, ¿vale? Vemos el dibujo y vemos la flotación inicial y la flotación final con una cierta escora. ¿Qué ha ocurrido al escorar? Bueno, pues esta cuña de aquí ha emergido y esta cuña de aquí se ha sumergido. Consideramos que son isocarenas, es decir, que el volumen sumergido continúa siendo el mismo, ¿vale? De manera que, ¿qué ha ocurrido? Es como un traslado de pesos, esto de aquí ha dejado de estar y hemos cargado, o sea, lo digo entre comillas, el cargado, esto de aquí. ¿Cómo se mueve el centro de carena? Bueno, pues podríamos aplicar las mismas fórmulas de quitamos este peso de aquí, que tiene su centro de gravedad en este punto, y cargamos este peso de aquí, que tiene su centro de gravedad en este punto. Estoy haciendo un símil, no son pesos que cargamos y descargamos, son volúmenes que emergen y se sumergen, pero el procedimiento de cálculo sería el mismo. Os lo digo con los pesos porque es algo que ya hemos hecho y el concepto es el mismo. Bueno, pues aplicando este principio, ¿vale? Y haciendo todo un desarrollo de fórmulas que pues tampoco vienen al caso, podemos llegar a la fórmula de Scribanti, que la fórmula de Scribanti es esta que tenéis aquí abajo, ¿vale? Depende de la altura metacéntrica, del radio metacéntrico, del ángulo de escora. Y hemos dicho que el método de Scribanti se tiene que cumplir que sea una embarcación de costados verticales. ¿Qué significa que sea una embarcación de costados verticales? Por ejemplo, esta de la derecha, que tenéis aquí. Esta embarcación, si partimos de esta flotación y nos escoramos hasta aquí, sin sobrepasar la cubierta, esta embarcación sería de costados verticales. En la zona donde está escorando, ¿vale? Es una embarcación de costados verticales. No nos importa lo que haya por abajo. Aquí puede tener la forma que sea. Mientras en la zona donde se haya producido la escora, el buque sea de costados verticales, o sea, la sección transversal sea muy parecida a un rectángulo, podemos aplicar la fórmula de Scribanti. En el de la izquierda, que es una pontona paralelepipédica, o sea, que es un rectángulo, pero ¿qué ocurre en esta situación? Esta es el área de flotación, esta es la flotación. En este caso no podríamos aplicar el método de Scribanti. ¿Por qué? Porque hemos sobrepasado la cubierta, ¿vale? O sea que el método de Scribanti solo lo podemos utilizar para buques de costados rectos. Bueno, y esto es lo que os he dicho antes. No hay superficies libres, o sea, esto es el cálculo sin nada. Las superficies libres vienen después, ¿vale? Ahora, el método de Scribanti considerando las superficies libres. Es decir, ahora vamos a ver, vamos a aplicar el método de Scribanti a la corrección por superficies libres. ¿Cómo calculamos la corrección por superficies libres? ¿Qué se tiene que cumplir? Bueno, pues exactamente igual que en el caso del buque, los tanques en los que se producen superficies libres tienen que ser
de costados verticales, ¿vale? Y esto normalmente se cumple. Es bastante raro pues, un tanque que no tenga los costados verticales. Y aquí tenemos el dibujo, ¿no?, de lo que ocurre cuando tenemos superficies libres. Tenemos este tanque medio lleno o medio vacío, según se mire, y se produce una escora de manera que el centro de gravedad de este tanque, del líquido de este tanque, se mueve, pasa de este punto a este punto de aquí, ¿vale? Se mueve en la dirección horizontal y en la vertical, ¿sí? Y este movimiento de un peso que va dentro de la embarcación da lugar a que el centro de gravedad de la embarcación también se mueva, tanto en horizontal como en vertical. Aunque ya dijimos, ¿no?, que digamos que la corrección por superficies libres la entendemos como una elevación virtual del centro de gravedad. ¿Sí? Bueno, y aplicando trigonometría, pues también ya decimos cómo calcular lo que se mueve este centro de gravedad y el movimiento que da lugar en el centro de gravedad total de la embarcación, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí está otra vez todo el desarrollo que hicimos inicialmente y aquí está aplicado a la fórmula de Scribanti. Aquí está todo el desarrollo, así que la corrección por superficie libre mediante el método de Scribanti nos quedaría esta fórmula de aquí. ¿Sí? Aquí tenéis todo el desarrollo de cómo sería, o sea, este GZ, aquí es el centro de gravedad inicial, antes de producirse ese movimiento del líquido que va dentro del tanque. Una vez que se ha producido el movimiento del líquido que va dentro del tanque, ¿dónde está el centro de gravedad? Aquí arriba. ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese traslado de pesos? Bueno, pues sabiendo el peso que se ha trasladado, que es el del líquido que va dentro del tanque y lo que se ha trasladado. Entonces, estos serían los cálculos de este desplazamiento. Este es el desplazamiento horizontal, este es el desplazamiento vertical, ¿vale? Y con estos valores calculamos este brazo adrizante, que será el brazo adrizante que tendrá la embarcación ya aplicando las superficies libres. ¿Qué nos queda? Pues todo esto de aquí. ¿Vale? Nos queda todo esto de aquí. Entonces, aquí es, si el ángulo es pequeño, que estamos dentro de estabilidad inicial, nos queda así y vemos exactamente que el brazo adrizante en estabilidad inicial es la altura metacéntrica menos la corrección por superficie libre, que lo habíamos visto, ¿vale? Y este término de aquí es el término que ya habíamos visto, que no es más que la corrección por superficie libre, que lo equivalemos, o sea, le damos la equivalencia a una elevación virtual del centro de gravedad. Así que, de la misma manera, los brazos adrizantes, cuando tenemos superficies libres, ¿cómo los vamos a calcular? Bueno, pues calculamos el brazo adrizante como si no tuviéramos superficies libres y luego le aplicamos la corrección por superficie libre. La corrección por superficie libre siempre, siempre, siempre es una disminución del brazo adrizante. Es una disminución de estabilidad. Por eso tenemos aquí este signo negativo. Y esta sería la fórmula de cómo calcular la corrección por superficie libre si el tanque donde tenemos la superficie libre cumple con que es un tanque de costados rectos. También se suele expresar de estas maneras. O sea, el momento por superficie libre, que recordáis que os enseñé, bueno, os lo vuelvo a enseñar, los valores que da MaxSurf, ¿vale? Cuando calculas
aquí, cálculos de arquitectura naval. ¿Vale? Me voy aquí. Veis que MaxSurf nos da Free Surface Moment, ¿vale? Momento por superficie libre. Así que la corrección por superficie libre la podemos calcular dividiendo el momento por superficie libre por el desplazamiento, ¿vale? O si lo que tenemos es, bueno, si queremos el momento por superficie libre, no es lo mismo que la corrección por superficie libre por el desplazamiento. Esta es la forma usual que tenemos nosotros a nivel de ingeniería de trabajar con la corrección por superficie libre. Recordar que hay algunas referencias, como por ejemplo el libro de Olivella, en el que hay algunos datos de las dos embarcaciones con las que trabaja que no se da el momento por superficie libre, sino que se da la corrección por superficie libre para el desplazamiento de verano. Y en ese caso hay que hacer el cambio, hay que hacer el cálculo de la corrección por superficie libre para el desplazamiento con el que se esté trabajando. ¿Vale? Y bueno, y otra vez aquí, pues este sería el momento por superficie libre con la fórmula de Scribanti, que si esta es la corrección por superficie libre, pues el momento por superficie libre es quitando el desplazamiento. Y ya está. Si tenemos varios tanques, pues evidentemente la corrección por superficie libre es la suma de todas las correcciones por superficies libres de todos los tanques en los que tenemos que considerar esa corrección por superficie libre. Y bueno, la fórmula de Scribanti es una aproximación, ¿vale? Con los programas de ordenador que tenemos hoy en día, se calcula exactamente. Si os fijáis, vuelvo aquí, o sea, para cada grado de llenado, que evidentemente cambia el área de flotación, te da el momento por superficie libre MaxSurf. O sea, lo hace exactamente para esa área de flotación de ese tanque. Así que no nos hace falta recurrir a estas fórmulas aproximadas. Las utilizamos pues, para hacer a lo mejor un cálculo así teórico en un examen, pero son fórmulas que, o por si te quieres hacer una idea así general de una aproximación, una primera aproximación, va a ser diferente, pero no muy diferente, ¿vale? Así que, pues para hacer aproximaciones lo podemos considerar. ¿Cuál es el método más utilizado? Bueno, el utilizado hoy en día, el más universal, es el de las curvas transversales de estabilidad o las curvas KN, ¿vale? Bueno, estos son los inconvenientes. Tienes los inconvenientes de los métodos anteriores, que todos son aproximaciones, ¿vale? Y solo se pueden aplicar en casos particulares. Las curvas transversales de estabilidad o KN, lo bueno que tienen es que se pueden aplicar a cualquier tipo de buque, en cualquier situación, y no son una aproximación, o sea, son un cálculo exacto, ¿vale? Bye. Bueno, ¿cómo calculamos el brazo aderezante a partir de las curvas KN? Las curvas KN, lo que se hace es la problemática inicial que tenemos en el proceso de diseño. Ya os he dicho que cuando llegamos al apartado de poder analizar la estabilidad, para poder llegar a ese apartado tenemos que conocer exactamente dónde está el centro de gravedad en las diferentes situaciones de carga. Y para poder conocer dónde está el centro de gravedad exactamente, tenemos que haber hecho ya toda la embarcación, todo el escantillonado, haber colocado todo, o sea, es haber llegado ya al final prácticamente del diseño. Y, como os he dicho antes, el centro de gravedad depende de cómo esté cargado el buque. O sea, podemos tener un mismo desplazamiento, pero para ese mismo desplazamiento podemos
colocar las cosas de manera diferente, colocar la carga de forma diferente, de manera que el centro de gravedad quedará en una posición diferente. Si el centro de gravedad queda en una posición diferente, pues la curva, el GZ es diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es calcular como un brazo adrizante sin saber dónde está el centro de gravedad. Eso es el KN. Los KN son los brazos adrizantes desde la quilla. Colocamos, lo que hacemos es colocar el centro de gravedad como si lo tuviéramos aquí, en la quilla, exactamente. Y para la escora determinada, evidentemente los KN dependen de la escora, ¿vale? Para esa escora determinada, en vez de medir el GZ, lo que hacemos es medir el KN. Y este KN nos va a servir para cualquier posición del centro de gravedad. De lo único que va a depender el KN va a ser del desplazamiento, o sea, para cada desplazamiento hay un KN y para cada ángulo de escora hay un KN, ¿vale? Así que calculamos este brazo de aquí, posicionando el centro de gravedad en la quilla. Y esto es lo que obtenemos, ¿vale? Esto es una imagen de lo que se hace es calcular ese brazo adrizante, pues para los diferentes desplazamientos, como veis aquí, ¿vale? Todo el grado, todo el intervalo de desplazamientos que se considera, que recordamos que se consideraba desde el desplazamiento en rosca o incluso un poco menos, hasta el desplazamiento máximo, que es el desplazamiento de diseño, un poco más. Cubrimos todo ese rango de desplazamientos, tanto para dar las curvas, las tablas hidrostáticas, como para dar las curvas transversales de estabilidad, ¿vale? Y entonces veis que aquí a cada desplazamiento tenemos un KN diferente para los diferentes ángulos de escora, ¿sí? Para el desplazamiento de 40.000, vemos que para 10 grados de escora el KN es este, 5, algo. Para 20 este, para 30 este, para 40 este, para 50 este, para 60 este, ¿veis? Para el siguiente desplazamiento, pues igual, hay un KN para cada desplazamiento y para cada ángulo de escora. Bueno, las curvas transversales de estabilidad o KN, también las denominamos carenas inclinadas o pantocarenas. Bueno, pues a partir de estas curvas KN, podemos obtener la curva de brazos adrizantes para la correspondiente situación de carga, el correspondiente desplazamiento y para la correspondiente posición del centro de gravedad en función de cómo hayamos distribuido los pesos. ¿Qué calculamos? Pues para esa situación de carga, ¿vale? Vamos a calcular los GZ, los brazos adrizantes, para los diferentes ángulos de escora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues si lo que tenemos es este valor de aquí, vemos por trigonometría que para obtener esta distancia de aquí, ¿qué tengo que hacer? Al KN le tengo que quitar este trocito, ¿no? ¿Y este trocito cómo lo puedo calcular? Pues por trigonometría veo que este trocito de aquí no es más que esta distancia, que es el KG, por el seno del ángulo. Así que con las curvas KN puedo encontrar la curva, los brazos adrizantes. Este primer caso es cuando el centro de gravedad está en el plano diametral. Ahora, otra situación, el centro de gravedad no está en el plano diametral y la escora es a la misma banda en la que tenemos el centro de gravedad, ¿vale? Esta de aquí. Lo tenemos aquí y esta es la escora. Hemos escorado hacia esta banda, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, pues hemos escorado hasta el centro de gravedad está en esta posición, ¿vale? Y hemos escorado hacia esta banda de aquí. Ahí el ratón, aquí. Este es nuestro brazo adrizante. ¿Cuánto vale este brazo adrizante? Bueno, pues veo que es exactamente esta distancia de aquí
menos esta distancia de aquí y menos esta distancia de aquí. Entonces ahora aplicamos trigonometría, ¿no? Aplico trigonometría y lo primero que hago es esto que tenéis aquí, es que G', Z, esto de aquí, no es más que todo esto de aquí, menos este trozo. ¿Y este trozo cuánto vale? Bueno, pues veo que estos son los ángulos de escora. Y esto de aquí es la distancia que se ha trasladado de forma transversal el centro de gravedad. Así que este trocito de aquí, que otra vez se pierde el ratón, ¿vale? No es más que esta distancia por el coseno de este ángulo. Y además veo que todo esto de aquí es todo esto de aquí menos esto de aquí, que es exactamente kn menos esto de aquí, que es esta distancia kg por el seno del ángulo, ¿vale? Así que si el centro de gravedad está en el lado de la escora, pues este sería el cálculo de la curva de brazos adrizantes para cada ángulo de escora, ¿eh? Y si el centro de gravedad no está en el plano diametral y la escora es a la banda contraria, ¿vale? Ahora, aquí tenemos el centro de gravedad igual, sigue estando en el mismo sitio, pero la escora ha sido hacia el otro lado. Así que nuestro brazo adrizante ahora es este, es mayor, vemos que es mayor. ¿Cuánto vale todo este brazo adrizante? Bueno, pues vemos que es esta distancia de aquí más esta distancia de aquí, ¿no? Y además vemos que esta distancia de aquí es esta distancia de aquí menos este trozo de aquí. Vuelvo a aplicar trigonometría y bueno, como veis, pues me queda exactamente lo mismo que antes, pero aquí en vez de ser un menos, es un más. Porque el centro de gravedad está al otro lado de la escora. Para aumentar la estabilidad, esto sobre todo pues es interesante para aquellas personas que van dentro del barco, porque por ejemplo pues se encuentran un temporal y están navegando con un rumbo en el que hay un viento muy fuerte y les hace estar escorando hacia un lado. Bueno, pues ¿cómo pueden aumentar la estabilidad de la embarcación? Pues llevando el centro de gravedad, el traslado de pesos para llevar el centro de gravedad al lado contrario de donde está la escora. Y este sería el resultado, ¿vale? Este sería la curva de brazos adrizantes. Ya no los KN, estas imágenes son sacadas de MaxSurf, esta es las carenas inclinadas, los KN, y esta son los GZ para una cierta condición de carga, un cierto desplazamiento y una posición determinada del centro de gravedad. Y bueno, hay unos puntos que son importantes. Pues evidentemente este punto de aquí, importante, que el GZ es 0 cuando el ángulo de escora es 0. Esto significa que el centro de gravedad se encuentra en el plano diametral, ¿vale? De diseño. El punto máximo, donde se produce el máximo GZ, ese punto es importante. Y este punto de aquí también es importante. ¿Por qué? Ya os he dicho que a partir de aquí la curva de brazos adrizantes se hace negativa. ¿Qué significa que se haga negativa? Pues que no va a contrarrestar un brazo escorante, sino que lo va a ayudar, va a escorar más la embarcación. ¿Vale? A partir de aquí, este es el ángulo límite de estabilidad. ¿Cómo se calculan las curvas transversales de estabilidad o las KN? Así de forma genérica, ¿vale? Primero, se fija el ángulo de escora. Veis que aquí tenemos diferentes ángulos de escora y diferentes líneas de flotación, ¿vale? Para un mismo ángulo de escora se marcan diferentes líneas de flotación, diferentes desplazamientos, ¿vale? Pues esto sería el dibujo de haber calculado una línea de estas.
¿vale? Diferentes desplazamientos y un mismo ángulo de escora, el de 10 grados o el de 20, ¿vale? Cada una de estas líneas, pues evidentemente da lugar a un desplazamiento diferente, el mismo ángulo de escora. Estas son flotaciones isoclinas. No son isocarenas porque el calado es diferente y el desplazamiento es diferente. Son isoclinas, tienen la misma inclinación, ¿vale? Y para cada una de estas flotaciones se calcula el volumen de carena y el KN. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y esto mismo pues se repite para diferentes ángulos. Este sería para 10, pues ahora lo hacemos para 20, luego para 30. ¿Cómo se hace el proceso? ¿Cómo se calcula estos KN? ¿Vale? Bueno, pues si os fijáis, ¿no? Así de forma gráfica, si os fijáis, no es más que de este volumen sumergido hay que calcular dónde se encuentra el centro de carena, lo tenemos aquí, ¿vale? Se calcula pues con fórmulas, ¿sí? Y vemos que el KN, si trazamos una perpendicular al centro de carena, una perpendicular a la flotación que pase por el centro de carena, ¿vale? Esta de aquí. Y luego trazamos una paralela a la flotación que pase por la quilla, esta de aquí. Este punto es el N, ¿vale? Y esta distancia de aquí es el KN. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo podemos calcular este KN? Bueno, pues si aplicamos trigonometría, vemos que este KN para este ángulo de escora lo podemos calcular con esta fórmula de aquí, ¿vale? Si tenemos las coordenadas de este punto, la coordenada en altura, que es la Z, y la coordenada en horizontal, que es la Y, podemos calcular esta distancia de aquí. Así que, bueno, es como se hace, calculando el centro de carena, la posición del centro de carena y luego aplicando esta fórmula. Se podría hacer directamente, ¿vale? O sea, hay dos maneras de hacerlo. O como os acabo de explicar, primero encontrando el centro de carena y aplicando trigonometría, ¿sí? O directamente poniendo, tomando como referencia, ¿sí? Un eje que sea paralelo al que pasa por el centro de carena, un eje perpendicular a la línea de flotación y que pase por la quilla, ¿vale? Este eje de aquí. Y este eje de aquí es el que tomamos como referencia. Bueno, pues si tomamos este eje como referencia, el KN, esta distancia de aquí, es exactamente la coordenada transversal de el centro de este volumen sumergido, del centro de carena, ¿vale? Pero en este sistema de referencia. Es decir, cambiamos el sistema de referencia. Ya no cogemos vertical y horizontal, sino que ahora cogemos el horizontal es la línea de flotación y el vertical, pues la perpendicular a la línea de flotación y que pase por la quilla. Y entonces lo que hacemos es calcular la posición de este punto, del centro de carena, pero en estos ejes, en este de aquí, que en realidad es el único que nos importa, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues con los momentos estáticos del volumen, ¿no? Igual que lo hacíamos para calcular el centro de carena, pues lo hacemos de la misma manera. Tendríamos que calcular el momento estático de este volumen con respecto a este eje de aquí y dividirlo por el volumen de carena. Bueno, con respecto al eje no, con respecto al plano, ¿vale? Cuando son volúmenes, son con respecto al plano. ¿Sí? Ay, perdoneu, ¿eh? Así que estas son las dos maneras de
sonar. Pues estas son las dos maneras de calcular los KN. ¿Lo hacemos a mano? No. Pues hoy en día no lo hacemos a mano. ¿Qué lo hace? Pues lo hace MaxSurf. Y hace todo este cálculo, ¿vale? ¿Que lo podríais hacer a mano? Sí, lo podríais hacer a mano. De la misma manera que habéis hecho a mano el cálculo de áreas de flotación, de volúmenes de carena, de posición del centro de carena, pues de la misma manera lo podríais hacer. Es el mismo procedimiento, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Bueno, y aquí tenéis un ejemplo, ¿no? de cómo se haría a mano, ¿vale? Tendríamos que hacer en cada una de las secciones, ¿no? Se tendría que hacer de la misma manera. ¿Cómo lo hacíamos para calcular el volumen de carena? Bueno, pues para calcular el volumen de carena, lo primero que necesitábamos era o bien tener las áreas de las secciones, ¿no? Y luego integrábamos en el SLORA, o bien tener las diferentes áreas de flotación e integrábamos en cada lado, ¿no? Estas eran las dos maneras que teníamos de calcular el volumen de carena. En este caso, que tenemos una escora, ¿cómo lo haríamos? Pues exactamente igual. Ahora nuestro sistema de referencia es este, ¿eh? Este eje, 0, 0 y la flotación. Para calcular el volumen de carena, ¿qué necesitaríamos? Pues podríamos calcular las áreas de las diferentes secciones. Hacemos rebanadas, toda la eslora del buque, la dividimos en diferentes rebanadas y calculamos el área de la sección de cada una de estas rebanadas. ¿Cómo calcularíamos el área de la sección de cada una de estas rebanadas? Bueno, pues tendríamos que integrar, ¿no? En este caso no tenemos simetría, es más complicado el cálculo porque no hay simetría, así que habría que hacer la integración en una de las bandas, en la banda de babor y en la banda de estribor por separado. Porque evidentemente vemos que las semimangas no son las mismas. Si aquí yo divido, ¿no? Y hago también, divido en diferentes rebanadas, veo que la semimanga a babor no es la misma que a estribor, así que tengo que hacer el cálculo por separado. Siguiente paso, necesitaríamos también saber la posición del centro de esta área de la sección. ¿Cómo lo haríamos? Con el momento, ¿no? Con el momento estático de este área con respecto a este eje de aquí. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos de la misma manera que lo hemos hecho para calcular las áreas de las secciones. ¿Diferencia que tenemos ahora? Bueno, pues diferencia que tenemos ahora es que tenemos diferentes valores a babor y a estribor, ¿sí? Las semimangas son diferentes y tenemos que aplicar criterio de signos. Este a babor negativo y a estribor positivo he aplicado yo, ¿vale? Y este sería el cálculo del momento estático del área para cada sección con respecto a este eje 0, 0. Para calcular el volumen de carena, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer la integral, ¿no?, de cada una de estas áreas de las secciones. Esto sería, si lo representáramos gráficamente, de cada una de las rebanadas que hemos hecho, este es el área de la sección y tendríamos que integrar, ¿vale? Para calcular el momento estático de todo el volumen, ¿vale? Del volumen, recordábamos que no era más que la integración de los momentos estáticos de cada una de las áreas. Si calculamos los momentos estáticos de cada una de las áreas y también los representamos, ¿vale? Este sería el momento estático del área con respecto a ese eje 0, 0, ¿sí? Y en toda la eslora, de todas las rebanadas que hemos hecho. Pues para encontrar el momento estático con respecto al plano que pasa por ese eje 0, 0, que es lo que nos va a dar esta coordenada, o G que tengo aquí dibujada, ¿vale? Porque será KN al final.
pues es la integración de todo esto. Y el Kn no es más que el momento estático del volumen dividido por el volumen de carena, ¿sí? O sea que en realidad el proceso es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero ahora pues la diferencia es que el barco ya no es simétrico. O sea, lo que estamos integrando ya no tiene simetría. Es la dificultad añadida, digamos. Entonces, una vez tenemos los Kn para diferentes desplazamientos y para diferentes ángulos de escora, podemos calcular los brazos adrizantes. ¿Que no tenemos corrección por superficie libre? Bueno, pues la curva de brazos adrizantes es el Kn menos Kg seno del ángulo de escora. ¿Vale? ¿Que tenemos superficies libres? Pues tenemos que considerar la corrección por superficie libre. Ya hemos dicho que una superficie libre se va a traducir en una disminución del brazo adrizante. Así que, ¿cuánto vale el brazo adrizante cuando tenemos superficie libre? Pues lo que valdría sin tener superficie libre, esto de aquí, menos la suma de todas las correcciones por superficie libre. ¿Vale? Estas son todas las correcciones por superficie libre que tendríamos. Bueno, y para las curvas KN, normalmente se dan para trimado cero, ¿vale? Porque lo normal es que los buques vayan con trimado cero, o se intenta que vayan con trimado cero. Hay embarcaciones que, o sea, que ya se sabe que van a ir con trimado, como es el caso de los pesqueros. En ese caso, las curvas KN se dan para diferentes asientos, ¿vale? Los que te marque la administración. Hay unas fórmulas generales, sí, aquí tenemos el BOE, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos efecto de las superficies libres en los líquidos, de los tanques. ¿Cuándo las vamos a considerar, la corrección por superficie libre? No vamos a considerar todos los tanques, ¿vale? Porque hay tanques que son, o sea, son pequeños, ¿sí? Y la influencia que va a tener, o sea, la corrección va a ser, pues yo qué sé, en el quinto decimal. Y entonces esas ya, pues no las consideramos, ¿vale? Entonces, ¿qué tanques son los que vamos a considerar para la corrección por superficie libre? Pues aquellos tanques que cumplan que el momento por superficie libre del tanque, ¿sí? Dividido por el desplazamiento mínimo, que es el desplazamiento mínimo del buque calculado en toneladas. Aquí utilizamos el rosca, ¿vale? El desplazamiento mínimo es un desplazamiento, bueno, aquí lo tenéis, el de mínimo es el calado medio de servicio mínimo de un buque sin carga con 10% de provisiones y el mínimo de agua de lastre si es necesario, ¿vale? Es decir, este desplazamiento mínimo es un desplazamiento que es un poco mayor que el peso en rosca. Así que, si lo hacemos con el peso en rosca, ¿vale? Que es un poco menor, ya nos estamos curando en salud. Así que lo normal es, nosotros lo vamos a hacer con el desplazamiento en rosca, ¿vale? Vamos a comprobar que esta división, el momento por superficie libre de ese tanque dividido por el desplazamiento en rosca, si da un valor que es menor que esto de aquí, ¿vale? El momento por superficie libre, perdón, para una inclinación de 30 grados, ¿vale? Si da un valor menor que 0,01 metros, ese tanque no lo consideramos, ¿vale? Consideramos que es un tanque pequeño y no lo consideramos. Que da un valor mayor, que esta división da un valor mayor que 0,01, es un tanque que se considera, ¿vale? Y bueno, esto ya lo vimos cuando vimos cómo calcular el momento por superficie libre. Hay diferentes maneras. Evidentemente, si tenemos el momento de inercia del tanque, ¿vale? Que tenemos aquí la fórmula.
si tenemos el momento de inercia del tanque, esta es la fórmula de Scribanti, ¿vale? Pero esto de aquí ya lo vimos, que si tenemos el momento de inercia del tanque, podemos calcular la corrección por superficie libre. Este es otro método, ¿vale? O sea, para la corrección por superficie libre en estabilidad inicial solo necesitábamos el momento de inercia del tanque, ¿vale? Para ángulos de escora más grandes hemos visto la fórmula de Scribanti, ¿no? Que también pues, se calcula a partir del momento de inercia y pues, de la tangente del ángulo. ¿De qué otras maneras podemos calcular ese momento por superficie libre? ¿Vale? Esto de aquí, recordamos que esto era la corrección por superficie libre para la altura metacéntrica, ¿vale? Lo habíamos aplicado ya alguna vez. Ahora, la corrección por superficie libre para diferentes ángulos de escora, hemos visto el método de Scribanti, que solo se puede aplicar en una consideración, cuando el tanque es de costados rectos. ¿Cómo lo hacemos en las otras consideraciones? O sea, ¿cómo se hace realmente de forma universal? Pues mediante lo que nos dice la normativa, ¿vale? Eso es lo que nos dice la normativa, que el momento por superficie libre para cada tanque se obtiene con esta fórmula. Depende de V, que es la capacidad total del tanque en metros cúbicos, de B, que es la dimensión máxima del tanque en la dirección de la manga, en metros, del peso específico del líquido contenido en el tanque, en toneladas metro cúbico, ¿vale? Veis que aquí pone peso específico, que os lo he dicho muchas veces, y yo continúo poniendo peso específico, pero en realidad esto no es un peso específico, es una... Ay, madre mía, no me lo puedo creer, que ahora no me salga la palabra. La densidad. Densidad, gracias. Esto del COVID, el otro día vi que da como que cuesta sacar palabras y creo que esto sí que se me ha quedado. Densidad, muchas gracias. Bueno, pues veis que esto es una densidad, no es un peso específico, pero pues no sé, en ingeniería se dice así y yo cuando doy cosas de ingeniería pues lo mantengo pues para hacer todo un poco más entendible, ¿vale? También depende de esto de aquí, que si recordáis es el coeficiente de bloque del tanque, ¿vale? Veis que no es más que la capacidad total del tanque dividido entre, estas son las dimensiones del tanque. Dimensión máxima del tanque en la dirección de la eslora, la B era la manga y la H, que aquí falta la H. Sí, falta la H. La H es el puntal del buque, del tanque, ¿vale? Esto, espera. Bueno, luego os lo añado porque tendré que volver a imprimir el PDF, ¿vale? Y tenemos aquí estas tablas, ¿vale? Que bueno, tenemos que la K esta, que depende, vemos esta K de aquí, que la sacamos de esta tabla. Vemos que para diferentes ángulos de escora y para diferentes relaciones manga puntal del tanque, tenemos estos valores, ¿vale? O sea que sería coger los valores de esta tabla y para cada tanque tomar las dimensiones y hacer el cálculo. Y tenemos el momento por superficie libre para pues, los diferentes ángulos de escora. ¿Sí? Y esta es la propuesta por la OMI, que es la que pongo aquí, que en la práctica habitual el momento escorante debido a las superficies libres se calcula pues, con la que propone la OMI. Y para calcular los brazos adrizantes, ¿qué se hace? Procedimiento, calcular los KN, ¿vale? Para el desplazamiento y para los diferentes ángulos de escora. Una vez que tenemos los KN,
calculamos con el KG de esa situación de carga, se calcula el GZ sin ninguna corrección por superficie libre y por último calculamos las correcciones por superficie libre y las introducimos en el GZ, ¿vale? Esto es lo que os he puesto antes, esta diapositiva la he puesto repetida, ¿vale? Bueno, y aquí un recordatorio de cómo se hace la corrección por superficies libres en el GM. Ya vimos que lo podíamos hacer con esta fórmula, con el momento de inercia del área de flotación de la superficie libre con respecto del eje longitudinal que pasa por el centro de flotación de la superficie libre, por el de la densidad del líquido que está generando la superficie libre dividido por el desplazamiento de la embarcación. La corrección por superficie libre para los brazos aderezantes es la suma de los momentos por superficie libre dividido por el desplazamiento. Bueno, y esto es lo mismo. Esto es de la normativa antigua. Y os los he puesto porque en el BOE, en este trozo de BOE que os he puesto aquí, pues no aparecía. Y os lo he puesto aquí. Veis que es lo mismo, los tanques para los que el valor del momento por superficie libre de 30 grados sea menor que el producto 0,01 desplazamiento en rosca, ¿vale? Veis que en la normativa anterior se utilizaba el desplazamiento en rosca, en la normativa de ahora se utiliza el desplazamiento este mínimo, ¿vale? Que es el desplazamiento en rosca más algún peso más. Nosotros lo vamos a hacer con el peso, con el desplazamiento en rosca. Evidentemente, luego cuando estéis en una oficina técnica y tengáis que preparar toda la documentación para llevar a Capitanía Marítima para que os den el vistiplau de la embarcación, pues lo vais a tener que hacer tal y como se marca en la normativa, ¿vale? Que ya veis pues que las normativas van cambiando. No mucho cambian, pero sí que tienen algún pequeño cambio como el que vemos ahora. Los residuos de los líquidos que quedan normalmente en los tanques vacíos no se tienen en cuenta, ¿vale? Y dentro del mismo servicio de agua dulce, lastre, fuel oil, gasoil y para una determinada situación de carga se tendrán en cuenta en principio solo aquellos tanques que en algún momento dan lugar a superficie libre hasta que el buque se encuentre en la siguiente situación de carga estudiada. De entre estos solo se consideran los siguientes: los que presenten superficie libre en todo el intervalo, ¿vale? Es decir, porque las situaciones de carga, os lo he enseñado ya varias veces, que pues en el caso del portacontenedores que tenéis de ejemplo, son 7 situaciones de carga. Pues primera situación de carga, con toda la carga, ¿no? Con toda la carga y salida de puerto, o sea, 100%, todo. Siguiente condición de carga, con el 10% de los consumos, ¿vale? Pues, ¿cuáles se consideran superficie libre? En estos dos son muy evidentes. Pues los que se consideran que tienen superficie libre son los que en todo el intervalo entre una situación de carga y otra van a presentar superficie libre. Y aquí tenéis una imagen, ¿vale? De cómo calculamos la curva de brazos aderezantes. Pues con las curvas KN tenemos que restarle la posición del centro de gravedad, ¿vale? Y tenemos que restarle la corrección por superficie libre. En la curva de brazos aderezantes, ¿qué va a influir? Pues evidentemente vemos que la posición del centro de gravedad influye. Contra más alto esté el centro de gravedad, contra más alejado de la quilla, este término de aquí va a ser mayor. Por tanto, el GZ resultante va a ser más pequeño. Por eso es importante el centro de gravedad no llevarlo muy alto. Y la corrección por superficie libre, ¿qué introduce siempre? Pues también una pérdida de estabilidad. Aquí tenemos la misma curva de la misma embarcación con corrección por superficie libre, esta que está en continuo,
y sin corrección por superficie libre la que está en discontinuo. ¿Qué vemos? Pues que la corrección por superficie libre lo que hace es disminuir los brazos aderezantes. En todos los ángulos vemos que se produce una disminución del brazo de aderezante. Y además que vemos también que sin corrección por superficie libre, la embarcación tenía brazos aderezantes positivos hasta este punto. Al introducir superficies libres, hasta aquí. Así que a un ángulo más pequeño ya dejará de poder recuperar su posición inicial, la embarcación. Y esto mismo que hemos visto antes, de si tenemos el centro de gravedad a la misma banda de la escora, cómo calcularíamos los brazos aderezantes, y en este caso lo que añado es pues, la corrección por superficie libre. Antes hemos visto este término de aquí y ahora añadimos corrección por superficie libre. Si el centro de gravedad está al mismo lado de la escora, representa una disminución del brazo aderezante, aquí tenemos un menos. Y si el centro de gravedad está al lado opuesto a la escora, representa un aumento de la estabilidad. Tenemos este mismo término aquí, pero con un más. Y lo que ha variado de la diapositiva anterior era que aquí pues, está introducida la corrección por superficie libre. Y bueno, pues aquí son las limitaciones. Esto os lo leéis, que es pues normativa. Bueno, lo leo yo y continúo porque sí que hay algunas que las diapositivas que os he puesto a continuación tienen que ver con lo que os indico aquí. Primero, las curvas no consideran el trimado, esto yo ya os lo he dicho, ¿vale? No obstante, el trabajo que supone la corrección por trimado no justifica la ligera ganancia en la precisión. De hecho, salvo en casos especiales, las curvas KN solo se calculan para trimado cero. En casos especiales, como ya os he dicho, pues por ejemplo, las embarcaciones de pesca. En ese caso sí que se tienen que calcular las KN para diferentes trimados. Además, las embarcaciones de pesca son embarcaciones que a nivel de estabilidad son muy justitas y por eso sí que ese aumento de esa ganancia de precisión sí que es importante, ¿vale? Se acostumbra a trabajar con la superficie de trazado, ignorando el volumen de las planchas del forro, si bien su espesor tiene muy poco efecto en la posición del centro de carena para grandes ángulos. Cuando algún apéndice tenga un volumen considerable, sí que es conveniente tenerlo en cuenta. Asimismo, aquellas construcciones sobre la cubierta, superestructuras, casetas, que según el reglamento de francobordo tengan la consideración de estancas, también pueden ser consideradas como volumen sumergible para sus correspondientes ángulos de escora. Esto, no sé si, creo que debo tener para poneros alguna imagen, ¿vale? Si tenemos un castillo y ese castillo por normativa tiene que ser estanco, ¿qué ocurre? Pues cuando el buque escore, ¿vale? Sí que tengo que tener alguna imagen, si no en esta presentación, en la siguiente. Cuando el buque escora, digamos que sobrepasa la cubierta, ¿vale? Y una vez que sobrepasa la cubierta, empieza no a entrar agua, sino que se empieza a sumergir ese castillo estanco, ¿vale? Ese castillo estanco, si es estanco, va a ser un volumen que se está sumergiendo. Así que es un volumen que tenemos que considerar. Si es un volumen no estanco, no lo podemos considerar ese volumen, ¿vale? Porque va a ser una entrada de agua. Bueno, y todo esto que analizamos nosotros en estabilidad, lo analizamos con estas hipótesis de partida. Que el flotador es estático y está en aguas tranquilas. Así que no se considera ni la velocidad del buque, ni los efectos de inercia, ni la resistencia con el agua, ni la resistencia con el agua, ni con el aire, ni la masa de agua arrastrada, que es lo que denominamos masa añadida. O sea, esto es puramente estático, o sea, considerando que nada se mueve y que el agua está plana, además, ¿vale? Salvo casos particulares, no se considera la velocidad de avance del buque. El empuje considerado es únicamente el empuje hidrostático.
Al mover el buque, la presión que actúa es la presión dinámica, en la que interviene la velocidad relativa entre el buque y el agua, lo que da lugar a una disminución de la presión estática por debajo del casco y el buque es succionado hacia abajo. Así que varía el calado. Con la velocidad, ¿vale? Las presiones varían. Nosotros empuje estamos considerando únicamente la fuerza que ejerce el líquido que el casco ha desplazado, ¿vale? O sea, es una presión hidrostática. Cuando el barco se está moviendo, esto ya no es así, las presiones varían. Así que todo esto en realidad varía. Varía el calado, varía el trimado, el coeficiente de bloque. Este efecto, ¿cuándo es importante? Es importante cuando el buque navega en aguas someras, o sea, con poca profundidad, ¿vale? ¿Por qué es importante? Pues cuando el buque navega en poca profundidad se produce, o sea, como un efecto Venturi entre el fondo del casco y el fondo del río, de lo que sea, que digamos que succiona a la embarcación. Y en los canales de anchura limitada, pues pasa lo mismo, ¿no? Que si pasa la anchura del río, o pues mira, del canal en el que se quedó varado la embarcación, ¿no? Pues si el canal es estrecho y el barco es muy grande, ¿vale? Dependiendo de la velocidad, en las zonas libres que se quedan sin buque, ¿no? Pues ahí se produce un efecto de mecánica de fluidos, que es lo que conocemos como el efecto squat. Y esto hace pues, que evidentemente todo varíe. También hemos considerado que las flotaciones son planas, cuando no lo son, nunca tenemos el mar plano. En el Mediterráneo más o menos, pero plano, 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 pues tampoco es siempre, algunas veces. Las olas reales en la mar son de forma totalmente irregular, incluso suponiendo que las olas sean regulares, las partículas de agua no tienen un movimiento vertical, describen un movimiento circular, siendo mayor en la superficie y disminuyendo exponencialmente en la profundidad. A su vez, este movimiento orbital de las partículas hace que la presión varíe según el punto en el que se encuentre en el perfil de la ola. O sea, esta partícula, ¿no? Hace esto, tengo que corregir, siendo menor que su valor puramente estático, ¿vale? O sea, las partículas de agua cuando generan esa ola también tienen un movimiento. Así que la presión hidrostática ya no es la misma que la que considerando este movimiento de las partículas de la ola. Así que esto afecta a la flotabilidad del buque y es lo que conocemos como el efecto Smith. Y también durante las fases de proyecto no se conocen todas las condiciones de carga en las que se va a navegar. Nosotros vamos a analizar simplemente las que nos diga la administración que tenemos que evaluar, ¿vale? Y bueno, y aquí os he puesto unas imágenes para que veáis cómo en realidad afecta o sea, la situación real de la mar a la estabilidad de la embarcación, ¿vale? Este sería el caso de tener mares de proa o de popa, ¿vale? Que digamos que la longitud de ola sea paralela a la eslora de la embarcación. Esto sería un mar de proa o mar de popa, ¿vale? Sabéis que la longitud de la ola, bueno, pues ya tenéis que saber lo que es, ¿no? De una cresta a una cresta o de un punto que corta el cero con el otro punto o de un valle a un valle. Esa es la longitud de ola de la ola, ¿vale? Este sería el caso de navegar en quebranto. Tenemos justo una cresta de la ola en la sección media, ¿vale? Y en este caso vemos que, bueno, vemos la diferencia entre el área de flotación en esta situación y esta situación. En este caso tendríamos un aumento de estabilidad, ¿vale? Y en el caso del arrufo, que vemos, esta es la ola, ¿vale? Tenemos las crestas las tenemos en proa y en popa y en el medio tenemos un valle. Y en este caso tendríamos una disminución de la estabilidad.
Esto si tuviéramos, el mar lo tuviéramos de través, ¿vale? Es decir, que la longitud de ola es perpendicular a la eslora de la embarcación, ¿vale? ¿Veis aquí? En este caso tenemos la cresta justo en el medio y en este caso tenemos el valle de la ola. ¿Qué representan cada una de estas situaciones? Bueno, pues esta es la curva de brazos adrizantes para el caso de tener mar en calma, o sea, plano. Pues en el caso de estar en la cresta de la ola, esta es la curva, GZ, y en el caso de estar aquí, es esta de aquí. O sea, tenemos un aumento. Así que el estar en situación diferente a mar plana hace que en realidad la estabilidad varíe. Y bueno, esto es el dibujo de cómo se genera la ola, ¿no? Esta partícula de agua, cómo se va moviendo, cómo va orbitando, ¿sí? Se va moviendo así y en ese movimiento es en el que va describiendo este perfil de la ola. Y como es un movimiento orbital, pues evidentemente las presiones van variando. La influencia del estado de la mar en la estabilidad. Esto ya no es de esta asignatura, ¿vale? Porque aquí no analizamos, analizamos los movimientos estáticos del buque, ¿vale? Hay un movimiento que es el más peligroso de la embarcación, que es el balance paramétrico, que, bueno, aquí veis que se produce cuando el periodo de balance paramétrico de la embarcación, que lo podemos calcular con esta fórmula aproximada de aquí, ¿vale? Veis que depende de la altura metacéntrica, y el periodo de la ola, ¿vale? Cuando coinciden, se produce ese balance paramétrico. Vemos que depende, pues, tanto de la velocidad de la embarcación y además depende del ángulo de incidencia de la ola en el casco, ¿vale? Para evitar el balance paramétrico, ¿qué se hace? Pues cambiar el rumbo para que no se produzca, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os decía, cómo evitar el balance paramétrico con un cambio de rumbo. En el diseño podemos hacer cosas en el diseño, podemos introducir cosas en el diseño para amortiguar este movimiento de balance. Pues sí, podemos hacer cosas. Podemos aumentar la fricción, ¿vale? Podemos incidir en las olas generadas por el casco y mediante el diseño, bueno, veis aquí estas diferentes formas de casco, veis que aquí no tenemos ningún vórtice de estos. Estos vórtices, ¿qué son? Son pérdidas de energía. Son pérdidas de energía, así que son maneras de amortiguar ese movimiento de balance. Si se produce este vórtice, una parte de la energía de la embarcación se va a producir este vórtice, pues esa energía ya se ha perdido del balance. Es una forma de amortiguar. Y como os he dicho antes, pues evidentemente ahí la posición del centro de gravedad depende de, o sea, la curva de brazos adrizantes depende de la posición del centro de gravedad. Contra más cerca esté de la quilla, pues mayor va a ser el GZ, ¿vale? ¿Cómo afecta la carga o la descarga a la curva de estabilidad? Bueno, pues si hacemos una carga o una descarga, ¿qué ocurre? El desplazamiento varía, ¿no? Lo primero de todo, el desplazamiento varía, así que el Kn ya no es el mismo. Si primero estamos en un desplazamiento de 40.000, estas son las Kn. Si hacemos una carga y nos vamos a un desplazamiento de 60.000,
vemos que es diferente. Sí que es cierto que vemos, en realidad, el desplazamiento de diseño de esta embarcación está aquí. Y sí que vemos que en este rango las curvas AN son bastante rectas, ¿sí? Pero igualmente pues no son la misma. Así que el KN es diferente. Y también, ¿cómo va a afectar? Bueno, pues se va a mover el centro de gravedad. El KG va a ser diferente, así que, pues evidentemente, este término de aquí es diferente. Además, si hemos hecho una descarga que ha hecho sacar el centro de gravedad del plano diametral, pues ¿qué vamos a tener? Pues que la curva de brazos adrizantes va a ser mayor o menor en función de si está al mismo lado de la escora o al contrario, ¿vale? Evidentemente, si estamos en una situación de adrizado, hacemos una carga y el centro de gravedad se va fuera del plano diametral, se produce una escora hacia el lado del centro, hacia el lado donde se ha trasladado el centro de gravedad. Así que tenemos la situación de tener el centro de gravedad al lado de la escora. Eso es una disminución de el GZ, ¿vale? ¿Cuándo estará al lado contrario de la escora? Pues en el caso que os he dicho, que tenemos pues un viento impactando sobre la obra viva que nos hace tener una escora permanente y entonces lo que hacemos es mover el centro de gravedad para ganar estabilidad. Efecto del traslado de pesos sobre la curva de estabilidad. Aquí tenemos un traslado vertical, ¿vale? Sí, este es el traslado vertical, ¿vale? Esta sería la curva inicial, ¿vale? Esta es la curva inicial, GZ, ¿vale? Y nos llevamos el centro de gravedad al hacer este traslado de peso pasa de aquí a aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues este término, ¿no? Este va a ser el mismo, porque ha habido un traslado de pesos, o sea que no varía. Este término de aquí va a ser diferente. ¿Cuánto va a valer? Pues va a valer KG más esto, ¿no? Más GG1. O sea que si hago descomposición, ¿no? Esto me quedaría menos KG por seno del ángulo menos GG1 por seno del ángulo. Así que todo esto se mantiene constante y la diferencia entre el brazo adrizante teniendo el centro de gravedad aquí y el brazo adrizante teniendo el centro de gravedad aquí es que le tenemos que restar este término, lo que hemos desplazado el centro de gravedad por el seno del ángulo, que veis que es lo que está aquí dibujado. Así que gráficamente, si a esta curva de brazos adrizantes le resto todo esto de aquí, ¿qué me queda? Esta es la curva de brazos adrizantes habiendo separado el centro de gravedad de la quilla. ¿Qué veo? Pues evidentemente que todos los brazos adrizantes son mucho más pequeños y además el ángulo límite de estabilidad es mucho más pequeño también. Si lo que hacemos es bajar el centro de gravedad, llevárnoslo hacia la quilla, ¿vale? Sería el mismo procedimiento. Este es la curva de brazos adrizantes inicial, ¿no? Y la curva de brazos adrizantes final no va a ser más que esta misma, más este trozo de aquí, en este caso, la vamos a sumar. Así que esta es la curva de brazos adrizantes final, ¿vale? Aquí no he repetido las fórmulas, pero KG en este caso, ¿cuánto es? KG1. Es KG más GG1, ¿vale? Entonces eso, si lo sustituyo aquí, me queda que G1Z es GZ menos GG1 seno del ángulo. En cambio aquí, si lo que hago es bajar el centro de gravedad, tengo que KG1 no es más que KG menos GG1.
Si eso lo introduzco aquí, hay ese cambio de signo de menos menos es más, y entonces aquí ya no tengo este menos, sino que tengo este más. ¿Sí? ¿Lo entendéis? O sea, aunque no esté puesta la fórmula, es que no tengo lo de escribir aquí. ¿Hola? Sí, 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 ho entenem. Ah, vale, vale. Bueno, así que llevar el centro de gravedad, acercar el centro de gravedad a la quilla, lo único que genera es pues, un aumento de estabilidad. La curva de brazos aderezantes es mayor, o sea, todos los brazos aderezantes son mayores y además vemos que el ángulo de límite de estabilidad, en este caso, aumenta, ¿vale? Se hace más mayor. Si el traslado de pesos es horizontal, ¿vale? Pues si es a la misma banda que la escora, pues ya hemos visto que va a disminuir, ¿no? El brazo aderezante y esto sería, si pasamos de tener el centro de gravedad aquí a tenerlo aquí, ¿no? Pues la curva de brazos aderezantes va a ser la G1Z, pero le vamos a tener que restar el haber llevado el centro de gravedad aquí. Y ese término, o sea, esta distancia de aquí, le tenemos que restar. Y esta distancia de aquí, ¿cuánto vale? Pues GG1 por el coseno del ángulo. Así que la curva de brazos aderezantes es la misma que la inicial menos estas de aquí. Y aquí tenemos dibujada. Esta es la inicial y aquí tenemos G1, G2 por el coseno del ángulo. Si hacemos esta resta nos queda esto de aquí. ¿Qué vemos? Bueno, pues punto importante aquí. Vemos que en este caso hemos pasado de tener que en el ángulo de escora cero el brazo aderezante era cero, ¿sí? El brazo aderezante era cero. Y en cambio ahora, al tener el centro de gravedad fuera del plano diametral, vemos que en el ángulo de escora cero el brazo aderezante es negativo. ¿Cuándo se hace GZ igual a cero? En este punto de aquí. Este punto de aquí, ¿cuál es? Pues va a ser el ángulo de escora permanente. ¿Sí? Va a ser el ángulo de escora permanente. Va a ser el ángulo con el que la embarcación va a ir navegando, porque tiene el centro de gravedad fuera del plano diametral. Y bueno, también vemos que el ángulo límite de estabilidad disminuye y que todos los brazos aderezantes son más pequeños. Si tenemos que el centro de gravedad lo llevamos al lado contrario de la escora, ¿vale? Y bueno, y aquí tenéis el ejemplo de un velero con una quilla pivotante que de hecho se hace pivotante precisamente para eso. Ir moviendo la quilla de manera que cuando el barco escora, la quilla se mueve al lado contrario de la escora y así te llevas el centro de gravedad al lado contrario de la escora. Y aquí tenéis la imagen, en este caso sería la curva de brazos aderezantes es igual que la inicial más este término de aquí. Y veis la diferencia. Esta sería la inicial y esta de aquí es la que conseguimos cuando movemos la quilla. Aquí no se cumple, o sea, no vemos ángulo límite de estabilidad, en este caso sería 120, bueno, casi 130, ¿vale? Pero vemos que al pivotar la quilla, al llegar a este punto de 90 grados, aquí ya, bueno, dejaría de tener, dejaría dejaría de influir, ¿vale? La quilla. Ya lo tenemos. Pues esto es todo lo referente a estabilidad a grandes ángulos. ¿Sí? Os he dejado en Atenea el PDF con estas diapositivas
Y bueno, el martes ya no, bueno, yo de hecho sí que puedo salir porque al haber pasado, ay, espera, dejo de grabar.